entregada por mi vida di cuenta, no tardi mi mes, mita entregada por mi vida di cuenta, no tardi mi mes, mita entregada
Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Cómo no adorarte, Señor. Cómo no darte las gracias, Padre Santo. Si tú no nos diste todo, Señor. Tú diste la vida por nosotros, Padre Celestial. Gracias por recogernos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Todos los amigos son bienvenidos a este lugar. Hemos venido a darle la gloria y la honra al que se lo merece todo, al que dio la vida por nosotros, al que nos recogió, al que nos salvó. Oh, maravilloso Dios, gracias Padre Santo, gracias amado Dios, gracias Señor Jesús, cómo no adorarte, Señor. Gracias Padre Santo, gracias Señor Jesús. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor tomando el control de todo lo que hagamos. El primer agradecido comienza con la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, maravilloso Dios. Tú eres grande, Padre Santo, tú eres misericordioso, Señor Jesús. Oh, tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hemos venido, Señor, a darte la honra y la gloria que solo tú te mereces, Padre Santo. Toma el control de nuestras vidas, Señor, de nuestros corazones, Padre Santo. Queremos, Señor, que nuestra ofrenda sea grata a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a caminar como tú quieres que sea, Padre Celestial. Oh, amado Dios, toma el control de todo lo que hagamos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Vamos a leer nuestras Biblias en el Salmo 128. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Salmo 128. Leamos todos juntos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Gloria a Dios. En realidad la felicidad verdadera se encuentra en temer a Dios. Porque disfrutamos la vida cuando le reconocemos en todo y caminamos en su obediencia. Gloria a Dios. Vamos a seguir cantando y alabando a nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no estimó su linaje, al morir en la cruz, merecedor de alabanzas por los siglos de Jesús. El día que no le lobo, el alma se me entristece, pues donde voy a pasar, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto, por siempre le digo santo,
Fuera de ti,
sobrando. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Tú eres grande, Padre Santo. Santo, santo es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Ponte a mi lado, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, vivo, así eres tú. Luz en mi lado, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, vivo, así eres tú. 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 Vamos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Eres maravilloso, Señor. Gracias, 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 Señor Jesús. Vamos a servirte, Señor, si tú lo diste todo por nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Oh, maravilloso Dios Santo eres tú, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Todos mis días quiero Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. mis horas amadas consuelas tú. No eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que lleva viento en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios, el Dios de
Gracias, Señor, gracias, Padre Santo. Oh, gracias, Señor, gracias, Padre Celestial. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, gracias, 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 Señor. Gracias, Señor Jesús, gracias. Oh, amado Dios, gracias, Señor, gracias. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejores, Padre Santo. Oh, amado Dios, gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Como olvidarnos de ti, Señor. Sin ti no somos nada, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Hermanos, vamos a hacer una oración por la iglesia. Que sea el Señor ayudándonos, que sea el Señor bendiciendo la familia pastoral que hasta ahora tiene en su iglesia. Que sea el Señor ayudándonos a ser cada día mejores. Tenemos muchas cosas por hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, amado Dios, oh maravilloso Dios, delante de tu presencia, Señor, estamos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esas familias, Señor, que has puesto en cada lugar del mundo, Padre Santo. Oh, toma el control de ellos, Señor, dale sabiduría, dale entendimiento, Señor. No permitan, Padre Santo, que se aparten de tu lado, Señor. Oh, toma el control de ellos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser la luz que tú quieres que seamos, Padre Santo. La sal que tú quieres que seamos, Padre Celestial. Glorifícate grandemente en cada uno de nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Dios. Hermanos, pueden sentarse. Le pedimos a nuestra hermana Miriam, a nuestro hermano Olivar. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve.
Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa alabé. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía. Alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía. Alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, alabé te ora solo baja. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer. El velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí
poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, no mi triunfa. Paso está vivo, ya no ten temor. Gloria al Señor. También, hermanos, el día sábado tenemos una conferencia muy importante. Y la conferencia el día sábado es para los, digan fuerte, matrimonios, y para todos aquellos que se van a casar. Amén. Todos aquellos que ya jóvenes, a ellos necesitamos enseñarles. También, hermanos, a veces aislamos a algunos jóvenes, pero realmente ellos necesitan aprender esto. Así que vamos a tener una conferencia para matrimonios. Qué bendición la iglesia, ¿verdad que sí? Qué bendición, hermanos. Así que quiero invitarles para que puedan estar 7 de la noche. Esta conferencia la estará dando una hermana esposa de pastor de nuestra iglesia en Colombia. Ella es psicóloga, así que qué bueno, hermanos, que aprovechemos todo esto que nos enseñan, amén. Hermanos, si no avanzamos o mejoramos, no es porque no tengamos palabra, es porque nosotros no asumimos una posición de crecer y de cambiar y de mejorar, amén. Pero, hermanos, sí nos han dado enseñanzas y mucho material para que nuestra vida sea mejor. Amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, aprovechemos estas enseñanzas, aprovechemos la estructura que tiene la iglesia, la formación que la iglesia nos brinda, hombres y mujeres preparados, hermanos, hombres y mujeres preparados para esta temática. Nuestra iglesia en Colombia tiene toda una red de familia, toda una estructura de familia, que depende de la iglesia a nivel general, y lo que se busca allí es estructurar y cuidar la familia, el hogar, amén. Y este mes también aquí estamos en nuestro programa de la familia. Vamos a ver un video, ya estamos adelantando el trabajo para la convención. Así que hay una invitación aquí a los jóvenes. Hola, Dios te bendiga. Ha llegado la hora, el momento más esperado para nuestro gran coro juvenil y FUA. Y para ello te estamos invitando de una manera muy pero muy especial a nuestra convocatoria de integración, el cual tomará lugar en el templo Hipódromo Central Cerro Blanco 6E. no te lo puedes perder. Ven juntos, alabemos al Señor. Te esperamos. Gloria a Dios. Bueno, están convocando a todos los jóvenes para que se hagan inscribir. Van a tener con ellos unas audiciones y para que puedan participar del coro juvenil de la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios. Aquí hay unas peticiones. La hermana Fanny nos pide oración por su señora madre que está cumpliendo 83 años. Amén. Vamos a orar por el Señor, por la hermana, orar por amigo de la hermana María, Vicente Castilla. Vamos a orar por él. Aquí dice para felicitar a Alison Sepúlveda
el día martes está de cumpleaños. Oración por salud por el señor Jorge López. Vamos a orar en favor de él. Vamos a orar, hermanos, por la hermana María también. Le operaron esta semana. Vamos a estar orando en favor de ella, que Dios la ayude. Álvaro Dávila también, que Dios lo ayude en su recuperación. Y bueno, todos los que conozcamos, hermanos, hermanas que están enfermos, estén necesitados, qué bueno orar a Dios en favor de ellos. Amén. Recuerden, hermanos, que el amor a Dios, Dios mide nuestro amor hacia Él en la medida en que amamos a nuestro prójimo. Amén. Así que en la medida que amamos, oramos por el prójimo, ayudamos al prójimo, estamos mostrando ese amor de Dios. Así que no nos olvidemos del enfermo, del necesitado, del pobre, del afligido. Y bueno, gracias a Dios, hermanos, nosotros no acostumbramos publicar aquí, pues por respeto también, pero gracias a Dios la iglesia está pendiente de hermanos enfermos, hermanos necesitados, hermanos con diferentes problemas. Así sea poco, pero ahí estamos. Amén. Así sea poco, pero ahí estamos. La iglesia tiene múltiples ocupaciones, responsabilidades, pero gracias a Dios por todo lo que la iglesia puede hacer. Amén. Que Dios nos ayude. Vamos a orar por los cumpleañeros, vamos a orar por los que están enfermos. La hermana Carolina hoy está de cumpleaños. Amén. La hermana Merikel también está de cumpleaños el día de hoy. Vamos a orar a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, gracias. Gracias, Dios eterno, por tu favor, tu gracia, tu misericordia, Dios. Cuán grande es tu amor, tu bondad, tu fidelidad, Dios. Yo te ruego, Dios eterno, que tú obres, bendigas, ayudes a nuestros hermanos que cumplen año. Bendíceles, Señor, tu bendición, tu gracia, tu favor. Oh Dios, sea con ellos la señora madre de nuestra hermana Fanny. Oh Dios, bendíceles, ayúdales, Señor. Glorifícate en ellos sus vidas, Señor. Oh Dios, tú eres bueno, tú eres Dios de misericordia, de gracia, de bondad, Dios. Te ruego, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos. Ayúdales, Padre Santo. Glorifícate en ellos, en sus vidas, Dios maravilloso. Oh, te lo pedimos, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Háblanos en esta hora, Padre Santo. Tu palabra la necesitamos, Dios. Edifícanos, dame la palabra que necesita tu pueblo, Señor. Que podamos ser atalayas en medio, Dios, de un mundo que está en guerra, está en crisis, está en problemas, familias que se destruyen, hijos que se pierden, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Vamos a leer la palabra de Dios. Lucas, capítulo 18, versículo 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Leámoslo una vez más. Repita conmigo: ¿hallará fe en la tierra? Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos venido hablando acerca de mi familia, mi tesoro. Amén.
mi familia, mi tesoro. Y qué bueno que podamos entenderlo todos. Nuestra familia es un tesoro muy grande que Dios nos ha regalado. Amén. Amén. Las parejas jóvenes, levanten la mano aquí las parejas jóvenes. Parejas jóvenes, levanten la mano a ver. Las parejas jóvenes deben de estar muy atentos a entender que su familia es su tesoro. Amén. Su familia es su tesoro y debemos cuidarla, velar por ella. Hermanos, a veces no le damos a la familia el valor que tiene. A veces no entendemos lo que tenemos en nuestra mano. Y déjeme decirle, y eso sí que el enemigo quiere que no lo entienda la iglesia. El enemigo sí que quiere que usted no entienda lo importante de cuidar su familia. Y quiero decirle, hermano, y la mejor manera de amar una familia, cuidar una familia y velar por una familia es mantenerla unida y en los caminos de Dios. Así que hay que hacer todo lo que sea necesario para cuidar nuestra familia en todas las áreas. Amén. Y quiero decirle, hermano, hemos venido hablando sobre los peligros que tiene la familia. Y no sé si usted se ha tomado bien en serio esta temática que hemos venido trayendo acerca de los peligros que enfrenta la familia. Así que hace 8 días les hablé. ¿Alguien recuerda de qué hablamos hace 8 días? A ver, esos hermanos que su familia está en peligro y que entonces ya saben de qué les hablé y entonces están ahí pendientes. A ver. 3 peligros actuales del postmodernismo. ¿Y de qué hablamos hace 8 días de esos 3? ¿Cuáles son esos 3? Materialismo, secularismo y los medios. Y hace 8 días les hablé de los medios, ¿verdad? La influencia de los medios a la familia. Pero hermanos, si ustedes notan, a la mayoría ya se les olvidó. La mayoría no recordaban de qué hablamos hace 8 días. Y ahí está el problema del cristiano hoy en día. No es que no se le enseñe, es que el cristiano no guarda, no retiene, no toma notas, no lleva a su casa, no reflexiona sobre lo que se le enseña. Y hermanos, esto nos llevará a otras realidades bien complicadas en nuestra vida. Esto nos llevará a enfrentar los peligros, pero van a llegar, los peligros están ahí, pero no vamos a ser, escuchen esto, hermanos, no vamos a ser personas que previenen el peligro, sino que vamos a ser personas que reaccionan ante el peligro. Y yo le quiero decir, no se me tiene que perder mi hogar para yo darme cuenta que había podido salvarlo. No se me deben perder los hijos para yo darme cuenta que había podido hacer algo por ellos. No puedo perder mi vida y lo que rodea a mi familia para yo reaccionar si pude haber sido una persona que previne eso. Amén. Amén. Así que hermanos, quiero invitarles para que esta temática la guarde, tomen nota, los que son padres entiendan el peligro en el que están sus hijos, los medios están educándole sus hijos. Así que hermanos, esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Los medios, las redes están educando los hijos de la sociedad, pero también de la iglesia.
Así que muchos de nuestros hijos pasan horas y horas al día en las diferentes redes sociales, en la televisión, en internet. Y hermano, todo eso está alimentando la mente de nuestros hijos. Y eso dará resultado, tarde que temprano. Lo que tiene en la mente, eso va a dar. Eso va a dar de lo que una persona se alimente, eso es lo que va a dar. Así que hermanos, sí que necesitamos estar muy pendientes de esta temática y que Dios nos ayude. Amén. Amén. Hoy voy a hablarles de un segundo peligro y es el secularismo. Amén. El secularismo. Hermanos queridos, el problema de años atrás, el problema no era entre Dios y no creer en Dios. Ese no era el problema. Casi todo mundo años atrás creía en Dios. La mayoría de personas tenían una fe, así fuese equivocada, pero la mayoría de personas tenían fe. Donde uno iba, fuesen cristianos o no cristianos, la gente respetaba a Dios. En las escuelas se hablaba de Dios, en los colegios se hablaba de Dios, en las universidades se hablaba de Dios. Pero hoy el posmodernismo ha traído un esquema, un sistema secular, donde hoy ya no se habla de Dios, donde hoy es difícil encontrar personas de fe, donde muchas personas les han sembrado el pensamiento: ¿será que Dios existe? Y eso nos ha brindado un mundo secular. Eso nos ha brindado, hermano, un mundo donde no hay fe. Y el versículo que leíamos dice, es el pasaje del juez y la viuda. Es la parábola del juez y la viuda. Y la Biblia nos habla en el primer versículo de ese pasaje sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero termina el pasaje diciendo: cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe qué es lo interesante, hermanos? Si en algún momento se puede decir que este pasaje de la Biblia se está cumpliendo, es ahora. La pregunta es: cuando el Señor esté para venir, ¿hallará fe en la tierra? Y hermano y amigo, usted va a encontrar que hoy la fe de la gente ha menguado. En muchos ha desaparecido. A muchos les han atrofiado la fe. A muchos les han matado la fe. Amén. Y eso es, hermano, el secularismo. Gloria al nombre de Jesús. Las nuevas generaciones y los jóvenes de hoy son de poca fe. Si usted observa la vida de la juventud, es una vida, yo les decía en estos días, muy neutral, no muy definida, no muy orientada hacia principios y valores absolutos. La sociedad de hoy y los jóvenes, su vida es muy relativa. ¿Dios existe? Quizás. ¿Tus padres quieren lo mejor para ti? No sé, puede ser, de pronto a su manera. ¿La vida es mejor si obedeces? No sé, tendría que experimentarlo. Si vas al colegio y estudias, tu vida puede ser mejor, quizás. Así que han instruido a nuestras generaciones jóvenes sobre que todo es relativo, y han instruido a nuestras generaciones jóvenes para que sean más seculares y duden de la existencia de Dios, duden de la fe y sean poco
o nada personas de fe. Amén. Así que, hermanos, la palabra de Dios se cumple. El secularismo, iglesia, es otro peligro de la sociedad y de la familia. Amén. Hermanos, el secularismo es otro peligro de la sociedad y la familia. Y déjeme decirle esto, y es un peligro al que muchos padres ni lo conocen, y algunos lo conocen, no le prestan atención. Es un peligro del que con el tiempo la sociedad se dará cuenta lo que construyeron. Amén. ¿Qué es el secularismo, hermanos? El secularismo sencillamente es la visión que tiene la sociedad y el mundo de hoy, en donde las creencias y la fe no deben hacer parte ni de la educación, ni de la política, ni de la vida social y pública de las personas. En otras palabras, el secularismo es: saque a Dios y saque la fe de la administración pública y de los gobiernos. Saque a Dios y la fe de la educación en escuelas, colegios y universidades, y saque a Dios de la vida pública y social de las personas. Y yo quisiera que usted, padre, entendiera que a esto le están apostando con todo para que no se hable de Dios en ninguna institución del gobierno. No se hable de Dios en ninguna escuela, colegio y universidad. No se hable de Dios en reuniones por ahí que tengan que ver donde haya algún sistema que puedan supuestamente influenciar a otras personas. Si usted y yo miramos esto, hermanos, no es otra cosa sino una filosofía y una corriente filosófica que busca que Dios se muera en la mente, en la vida y en el corazón de las personas. Y eso lo están haciendo por todos los medios. Así que cuando sus niños están en Facebook, YouTube, Instagram, le van a llegar mensajes, un amiguito posteó algo, una persona, un influencer, un youtuber, una persona de fama, un cantante, un artista, alguien a quien usted sigue, alguien a quien una persona admira, y su pensamiento será un pensamiento ateo, agnóstico, secular, materialista, hermano, pero nada de Dios. Amén. Permítame decirle que a dónde nos va llevando esto. Cuando el secularismo, se lo repito, que es sacar a Dios de la mente y el corazón de las personas, en la educación, en la casa, en todos los escenarios. ¿Cuál es el problema? Que se quiere sacar a Dios, pero se quiere poner al hombre como el centro de todo. Cuando digo al hombre, es al ser humano, hombre o mujer. Amén. Se promueve al ser humano como el centro de todo. Y hermanos, eso vuelve al ser humano ególatra. Una persona que quiere la adoración de la gente, la admiración de la gente. Y lástima que el tiempo no nos va a alcanzar. Tenemos que compaginar un poco la alabanza con la prédica para poder nosotros también dar la enseñanza. Pero hermanos, esa egolatría del hombre lleva al ser humano a que necesite ser alimentado del like, del me gusta, del que alguien lo apoye. Por eso hoy una persona tiene que contar su vida,
Una persona va a un restaurante y dice lo que come, lo que hizo, dónde estuvo, y él espera que le alimenten eso. Y se compra una prenda de vestir y la exhibe y quiere que le digan qué linda, qué bonita, qué precioso, qué elegante, te queda bien. Eso necesita el ser humano. Es un problema que hay en la sociedad de hoy y nos han retroalimentado eso. Pero eso viene de la mano, hermanos, con el posmodernismo y con el secularismo que está sacando a Dios. Y cuando se saque a Dios del centro, el ser humano tendrá que ocupar ese lugar. Amén. ¿Están aquí conmigo? El hombre es la medida de todas las cosas, dijo un filósofo. ¿Qué quiere decir eso? Ya no es Dios. Antes la medida de la obediencia estaba respaldada por Dios, ahora es la medida del hombre. Ahora es el ser humano el que determina qué quiere obedecer y qué no quiere obedecer. Él es el que le pone medida a la obediencia, a la fe. Ayer me encontré con una señora y me decía, es que yo creo en Dios a mi manera, pastor. Y yo le dije, ese es el problema. Cuando las personas ponen la medida de ello, ya no es Dios. Ya no es Dios el que dice es así o es de este color o es de esta manera o la vida es así. Es el ser humano. Amén. Hermanos, esto del secularismo ha llevado al hombre a sacar a Dios de su vida. Y este secularismo ha puesto al hombre, hermanos, en el trono, en el centro. Y cuando el ser humano toma el centro, necesita ser alimentado, les decía, por el respaldo de otros. Que me apoyen, que me den like, que me digan que les gusto, que me peiné hoy bien, que hoy me quité el pelo y te ves bien, que mañana te dejaste crecer, excelente, que hoy hiciste esto, fuiste, y la gente necesita eso. Pero hay otro problema. El secularismo lleva a alimentar algo de los seres humanos, que es el hedonismo. Hermano, esto es un peligro. El hedonismo es el deseo de placer al extremo. La sociedad en la que vivimos hoy es una sociedad hedonista. Y el hedonismo busca el placer. Desecha ser corregido. Desecha ser instruido. Solo quiere el placer, busca el gozo, el placer. Las personas en el hedonismo escapan de la realidad de la vida. Por eso algunos se van a la droga, se van al sexo, se van a una cantidad de cosas inmorales y de la vida porque necesitan placer, y cuando algo no les llena, siguen buscándolo y se hunden más. Pero todo eso, hermano, viene de la mano del secularismo, que es sacar a Dios del lugar que tiene Dios. Cuando se saca a Dios del lugar que tiene Dios, el ser humano se va a perder cada día más, y cada solución que busque lo hundirá más. Amén. Y hermanos, después del hedonismo, que es buscar el placer, el ser humano cae en algo que se llama el narcisismo. Y aunque eso suene raro y una cantidad de términos, pero yo quiero que usted entienda el peligro que estamos teniendo, y que usted quizás nunca ha oído estas palabras. Y quizás aunque las escuche hoy, no sé cuánto le van a prestar a ellos atención. Pero escuche, el narcisismo es una afección mental en el cual una persona tiene un sentido exagerado de egocentrismo. Cuando una persona quiere ser el centro, el yo, el que le pongan todo en su línea, es él, tiene que ser tenido en cuenta. Ese es el ser humano hoy. El narcisismo es una preocupación extrema por sí mismo y una falta de empatía por otras personas.
Así que esto del secularismo no es tan sencillo. Cuando a sus hijos le dicen no hay Dios, la pregunta es, ¿qué hace mamá o papá? Hijo, Dios sí existe. Eso es todo. Es que ahí donde yo quiero en esta noche con estas enseñanzas, hermanos, tratar de alar la atención, captar la atención y decirles, necesitamos prepararnos para un mundo que está apostando a destruir nuestras familias. Amén. Hermanos, el narcisismo tomó fuerza cuando llegaron las redes como Facebook, YouTube. Eso le ha levantado al ser humano el ego. El ego. La gente quiere aprobación de todo mundo. Y la gente hace cualquier cosa para que la gente le apruebe a través de las redes. Porque la gente necesita que los vean. La gente hoy necesita sentirse bien, sentirse importantes. Necesitan que les alimenten lo que ellos postean. Y hermano querido, aunque nos parezca normal, no es tan normal. Es un peligro a nuestra vida, a nuestra sociedad y a nuestra familia. Amén. Amén. Les decía que años atrás la creencia y la conciencia acerca de Dios era normal, era general. No había problema en entender que Dios estaba detrás de toda enseñanza ética y moral. Los gobiernos administraban bajo la obediencia a Dios. Pero hermanos y amigos, esa visión ha cambiado hoy. Hace unos 40, 50 años hacia acá, las leyes han cambiado. Se han tomado conductas nunca antes pensadas. Amén. Así que hoy tenemos aprobadas conductas que nunca en la vida de los seres humanos llegamos a pensar que podían los seres humanos llegar a aprobar esas leyes. ¿Usted está conmigo? Hermanos, pues el secularismo ha afectado a la sociedad de hoy. La afecta, escúcheme por favor, el secularismo afecta en toda la vida de las personas. Si no hay Dios, hermano, todo lo demás se destruye. Porque Dios es el centro. Dios es el equilibrio. Dios es la estructura. Todo lo que tiene que ver con Dios mantiene. Amén. Mira, hermano, el secularismo impacta a la sociedad en todas las áreas. Escúcheme, en todas las áreas. Escuela, colegio, universidad, vida social, vida privada, vida espiritual de las personas. Todas las áreas están involucradas con el secularismo. Así que si no le prestamos atención a esto, hermanos, todo lo que es nuestra vida y familia va a terminar alejada de Dios o perdida de quién es Dios. Amén. Años atrás la Biblia era muy importante en la sociedad. En las escuelas, colegios, universidades se tenía. Hoy se prohíbe la Biblia. En las casas se respetaba y se leía la Biblia. Hoy ya no es la Biblia un libro de leer, y si se lee por ahí un ratico. Ya no es un manual de vida donde una persona diga, sin él no puedo vivir. Ya no. Hoy algunos hermanos, permítame decirle, se han dado cuenta que los que tenemos años,
La clase de religión y vida cristiana en los colegios era obligatoria. Hoy no hay más clase de religión en los colegios. Ya no. Las escuelas, colegios y universidades hace años tenían una capilla. Ya no más. No más. Tienen teatros para el arte, para otras cosas, para promocionar otros estilos de vida, pero no para promover la fe. Era normal hace años que la gente tuviese su Biblia. Hoy hasta muchos cristianos ya no tienen Biblia. Era normal leerla y aprender versículos de ella. Hoy muchas personas, hermano, ya ni la leen, ni tienen, ni aprenden de ella los versículos. ¿Quiénes promueven el secularismo? Yo quiero que usted me preste atención. Las organizaciones de derechos civiles, movimientos ateos y agnósticos, partidos políticos, gente de la academia y filósofos, defensores de la educación laica, líderes religiosos progresistas, organizaciones seculares, los defensores de la naturaleza y del medio ambiente, el cine, la televisión, actores, actrices, cantantes y gente de la farándula promueven que no se hable más de Dios. Así que, hermano, cuando usted revise esta lista, por algún lado nos agarra. Por los colegios, las universidades, o por los gobiernos, o por los cantantes, o por los actores, las actrices, el medio, los que defienden la naturaleza, el medio ambiente. Ellos promueven en su línea de movimiento el secularismo. Así que, hermanos, todo esto es una amenaza a la vida, a la integridad de la familia, a lo que es todo lo que está en la sociedad. Pero déjeme decirle algo en esta noche: el secularismo también ha llegado a la iglesia. Y ahí hay un problema serio. Y cuando digo a la iglesia no es aquí. Cuando yo digo a la iglesia es a todo lo que es el cristianismo. Porque a veces hay personas que dicen: uy, el pastor dijo que estamos muy mal. No, no estamos mal. ¿O creen que estamos mal nosotros? No, estamos bien. Pero hay que estar atentos, porque esto ya llegó al cristianismo. Esto ya llegó a la iglesia. Hermanos, se ha perdido identidad. Se ha perdido identidad cristiana. Se ha perdido fe. La influencia de los medios ha hecho que al cristianismo y a la iglesia lleguen personas que son pseudo cantantes, pseudo pastores. ¿Y sabe que la palabra pseudo indica una falsa representación o imitación de algo real? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay cantantes que cantan una bonita canción, pero ellos son gente de mundo, pero cantan una canción cristiana. Y entonces, sin darnos cuenta, nosotros entramos a su mundo. Y a veces es lo que tomamos y nos gusta y la escuchamos. Y a veces vamos perdiendo la diferencia entre lo que es que cante alguien música cristiana de verdad, porque es cristiano, a que alguien cante una canción para ganar público cristiano. Esas son dos cosas muy diferentes. Pero su vida y su comportamiento es lejos de la fe. Esos son los pseudopastores, pseudocantantes. Son personas que tratan de imitar lo que es de Dios o la verdad, pero no lo viven. Hermanos, eso ha entrado al cristianismo. El secularismo nos ha hecho daño. Porque déjeme decirle, hermano,
no existe, y si hay se ve poco, esa entrega, esa búsqueda, ese compromiso, ese anhelo por las cosas de Dios. Hoy se le da más espacio a todo el mundo secular. Hace años atrás la gente corría a la iglesia, caminaba horas para ir a un culto. Ahora la gente iba a muchos cultos a la semana. Ahora en muchos lugares se ha tenido que cancelar ciertos cultos. Y cada vez nos va permeando más esto. Un escritor dijo, escuchen esto, hermanos: la religión de un pueblo, su fe, crea la cultura, y su cultura crea su civilización. Escuchen esto: cuando la fe muere, la cultura muere y muere la civilización, y el pueblo comienza a morir y su moral se destruye. Así que mire lo delicado que es dejar entrar el secularismo. Déjeme decirle otro pensamiento. Cantidades de seres humanos han perdido la fe, que fue el motor de su civilización y su cultura. Muchos hoy en la sociedad desconocen, y quiera Dios que la iglesia no lo desconozca. Y si no lo desconocemos, que actuemos, porque a veces no lo desconocemos, pero no actuamos. La falta de Dios o la ausencia de Dios en la sociedad, en el mundo y en la familia, hermanos, no traerá otro resultado sino la destrucción total, moral y espiritual de la sociedad. Así que a esto hay que prestarle atención. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 21, por cuanto ellos decidieron desconocer a Dios, Dios los soltó. Y así está hoy la sociedad, hermano. Como el ser humano se ha vuelto el centro, Dios lo deja. Bueno, bien decía la hermana de la hora, Dios no obliga a nadie, cada quien. Así que Dios no va a obligar a nadie, hermanos. Dios sencillamente el que quiera. Pero mire lo que dice la Biblia, todos leámoslo conmigo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron, escúchelo ahí, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, escucha esto, hermano, la gente ególatra, el narcisismo hace que la gente crea que tienen la razón. Hable con una persona que niegue a Dios, que no quiera creer en Dios, que no tenga fe, y él cree que tiene la razón. La Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron más necios. Amén. Versículo siguiente. ¿Y cambiaron qué? La gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves. Mire, hermano, el ser humano dejó de adorar a Dios por ir a adorar imágenes, animales, cosas de la naturaleza, el cuerpo, la vida, pero no a Dios. Entonces, por lo cual, ¿qué hizo Dios? Los entregó. ¿No quieres creer? Yo no existo. ¿No te parece bien la moral, los principios, la fe, la obediencia, la santidad? Ok,
Vete a lo que tú crees que es correcto. Pues hermanos y amigos, ahí llegó la sociedad hoy. Hoy la sociedad, el hombre, el ser humano, hombre o mujer, tiene una egolatría, un deseo de que le aprueben, le digan, le busquen, le apoyen. Dejó a Dios y se colocó él en su lugar. Y ahora él, en esa necedad que ha caído, Dios lo ha soltado. Y por eso hoy, hermanos, vamos cada día más y más hacia la destrucción. La pregunta es, ¿qué hay que hacer? Porque puede que usted se vaya de aquí diciendo, me hablaron de la influencia de los medios en mi familia. Me hablaron del peligro del secularismo a mi familia. La pregunta es, ¿qué hay que hacer? Hermanos, realmente la iglesia y cada familia debe entender que esto está entrando a nuestras casas y no ahora, lleva años entrando. Pero es que ¿por qué no oran hoy las personas, la generación de hoy? ¿Por qué no? Porque ellos se han vuelto más seculares. Nuestra sociedad y nuestra juventud hoy es más secular. Hoy ellos han hecho una mezcla del cristianismo y el secularismo. No es que el secularismo los haya cambiado del todo, pero han hecho una amalgama. Y a esto hay que prestarle atención. Hermanos, la iglesia debe saber qué hay que hacer. La iglesia debe saber los peligros que enfrenta. Amén. La iglesia debe saber su lugar en el mundo. Así que debemos saber que las familias corren riesgo con este modelo del mundo hoy. Corren riesgo. Sus hijos crecerán en una sociedad que no habla de Dios, que no cuenta de Dios, que no predica a Dios, que poco tiene fe, que poco ora, que poco busca de Dios. La iglesia debe saber su lugar en el mundo, hermanos. Usted y yo somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Digan amén. ¿Qué debemos de hacer, padres? Debemos ser conscientes de este peligro que está afectando a nuestros hijos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el secularismo es un peligro silencioso. Usted no lo percibe. Usted no se da cuenta. Nosotros no nos damos cuenta. Solo con los años se ve el resultado de la generación que fue diferente. Entonces papá y mamá dicen, ¿por qué mi hijo es así si yo no era así? ¿Por qué mi hijo es así si yo tenía? Porque no te diste cuenta cuando entró el secularismo y volvió secular a tu hijo, y tu hijo no ve la fe, ni la iglesia, ni el evangelio, ni a Dios como lo vemos nosotros. Amén. ¿Qué debemos de hacer hoy, hermanos? Elaborar un plan de ataque y de defensa de nuestros hijos y nuestra familia. Amén. Pastor, ¿y entonces cómo hacemos? Tenemos que volver a leer la Biblia con nuestros hijos. Se necesita que haya un padre que saque tiempo y reúna a su familia y les haga un devocional y les hable de Dios. Se necesita que cada padre venga con sus hijos a la iglesia. Se necesita que el padre le enseñe a sus hijos, le fortalezca la fe en casa a los hijos. Amén. Porque, hermano, traemos los hijos acá, pero en la casa no se habla de Dios, no se fortalece la fe, no se mira si los hijos oran, no oran, si leen la Biblia, no leen la Biblia. Amén. Así que hay que tener un plan.
Porque, hermano, nos están secularizando nuestros hijos. Amén. ¿Qué hay que hacer? Escúcheme esto. ¿Qué hay que hacer? Hay que proteger nuestra mente y la mente de nuestros hijos de lo que estamos viendo. Hermanos, no estamos cuidando nuestra familia de lo que ven. Y las redes sociales, Netflix, tiene una cantidad de temática contra Dios. Atea, agnóstica, narcisista, ególatra, hedonista, y no lo sabemos. Así que usted ve una película y esa película le promueve el placer y el sexo. Y yo no entiendo que están despertando eso en nosotros y en nuestros hijos. Usted ve algunas redes y ve alguna película y están despertando el narcisismo en nosotros. Y no nos damos cuenta. Así que debemos de cuidar nuestra mente. Hermanos, no tenemos que salirnos del mundo. Tampoco vaya a mandar, no diga ahora me voy para el Himalaya. O mis hijos los mando por allá al cerro tal donde nadie los mire. No. Es como donde estamos vamos a proteger nuestra familia de lo que ven, de lo que oyen. ¿Y de qué les voy a enseñar a mis hijos para que cuando crezcan crean en Dios, defiendan la fe, tengan identidad cristiana, amen a Dios, amen la iglesia y defiendan lo que son? Aleluya. Pero eso comienza en casa. Y comienza dándome cuenta que me están atacando mis hijos y no me he dado cuenta. Hermano, como nadie ha llegado con un revólver a su casa a decirle necesito sus hijos, uno cree que todo está bien. Como no llega alguien por allá disparando y porque si fuera así usted ya tendría a sus hijos bajo su cama, en su cuarto, encerrados en la pieza y bajo la cama y con ellos abrazados. Pero como no llega así el enemigo, sino que llega a través de un mensaje de YouTube, de Facebook, de Instagram, y me sonó ese mensaje y me gustó y me despertó algo y yo quiero imitar a esa persona y yo quiero imitar ese comportamiento y yo le doy like y espero que me den a mi like. Hermanos, debemos proteger nuestra mente y déjeme decirle, la Biblia dice en Romanos 12:2, nos invita a que continuamente transformemos y renovemos nuestra manera de pensar. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que entendamos la voluntad de Dios. Hermano, no podemos quedarnos con la mente del ayer. Hoy usted necesita venir al culto, adorar a Dios, entender esto y decir, Dios mío, hay un peligro y tengo que hacer algo. Tengo que pensar, tengo que mirar, ¿por qué mi hijo no quiere hacer esto ni aquello? ¿Por qué no conoce? Y le voy a enseñar un versículo y no lo quiere ni aprender, pero puede ver 2 horas de una película. Hermanos, el cristianismo de hoy, y yo ya voy a ir terminando, pero escúcheme esto, el cristianismo y el cristiano de hoy debe conocer el tiempo en que vivimos. Yo quiero que entienda esto, hermano. Es que hay hermanos que se quedaron viniendo al culto como veníamos hace 30 años y no se están dando cuenta que los ataques de hoy son diferentes. Pastor, que se me apareció el diablo con cachos y cola y cascos. Olvídate, el diablo no aparece así.
Eso era hace 30 años que a uno le decían, apareció el diablo en tal parte y vienen. No, hermano, ahora llega muy sabiamente a través de las redes, a través de frases, pensamientos, películas, videos, medios. Así que el cristianismo de hoy debe conocer los medios en el que vivimos, el tiempo en que vivimos. Debe conocer el posmodernismo que tenemos hoy. Debe conocer la influencia de los medios. Debe conocer el secularismo, cómo nos está haciendo daño. Amén. Hermanos, no seamos sabios en nuestra opinión. Escuchemos lo que la palabra de Dios dice. Amén. La única manera, hermanos, de permanecer en Dios es que usted y yo tengamos, escúcheme esto por favor, una cosmovisión bíblica. No lo que usted piense. Pastor, es que yo no necesito ir a culto tanto. Bueno, esa es tu cosmovisión. La Biblia dice otra cosa. Pastor, es que eso era antes. La Biblia dice algo y esa es la palabra de Dios. Que hay cristianos que piensan que los principios bíblicos han cambiado. No, los principios no han cambiado. Hemos cambiado nosotros. Amén. Créale a lo que Dios ha dicho, hermanos. ¿Sabe qué es tener una cosmovisión bíblica? No haga las cosas como a usted le parece ni como usted cree que son buenas. Tener una cosmovisión bíblica es que Dios nos presta los lentes de Él para que por ellos miremos nosotros. Tener una cosmovisión bíblica es mirar como Dios mira. Amén. Y eso necesitamos volverlo a tener hoy, hermano. Niños, jóvenes, padres, iglesia, que miremos como Dios mira. Amén. Yo quiero dejar hasta aquí, hermanos, y decirles a ustedes algo. Cuidémonos. Hoy no nos está apareciendo el diablo en la esquina, ni en la calle oscura. No. Nos aparece con las mejores luces, con los mejores escenarios, a la luz del día, a través de personas muy influyentes para nuestros hijos. A veces el profesor que más admiran en la escuela, el colegio, la universidad es una persona secular y le está transmitiendo ese pensamiento secular a nuestros hijos. A veces el cantante que admiran nuestros jóvenes es secular. La música que le gusta a nuestros jóvenes es secular. A veces hasta la música cristiana, hermano, viene de cantantes seculares. Y si traemos una canción de esas que adora a Dios, y la gente dice, no, eso ya pasó, pastor. Eso ya pasó. Hermano querido, jóvenes, cuídense. Y tú todavía estás aquí, joven. Gracias a Dios. El secularismo ha hecho algo en tu vida, de seguro lo ha hecho, pero estás aquí. Pero ¿qué van a hacer de tus hijos? ¿Qué va a pasar con los hijos tuyos si no eres una persona definida en Dios? Si es igual en tu casa, que tú como escuchas una canción cristiana que adora a Dios, escuchas una canción mundana. ¿Qué va a pasar con tus hijos cuando se encuentren con un papá y una mamá así? ¿Qué pasará con nuestros hijos, hermano, los hijos de nuestros hijos, cuando ellos crezcan en una familia, en una sociedad que ya no va a hablar de Dios? ¿Qué va a pasar? Pues, hermanos, han escrito libros y han sacado películas que las han titulado La muerte de Dios. ¿Y sabe a qué se refieren a la muerte de Dios?
No es que mataron a Dios en la mente de nuestros jóvenes. Eso da resultado con los años. Y una sociedad que pierda su fe se autodestruyó. Hoy es un tiempo en que cada miembro de la iglesia debe de ver estos peligros. Cada mamá, cada papá, cada hermano mayor, cada miembro de la iglesia, hermano, ¿cómo cuidamos nuestras generaciones jóvenes? Papá, defínete con Dios. Tus hijos serán, ni siquiera como tú, serán menos que tú en la fe. Yo quiero invitarle a que oremos a Dios. Secularismo es todo aquello que quiere sacar a Dios de la vida, la mente, el corazón, escuelas, colegios, universidades, gobiernos, leyes, administraciones, todo quieren que sea secular. ¿Sabe usted que yo conozco hijos escúcheme en esto, hermanos, hijos de cristianos que son ateos? Algo pasó que el hijo de un cristiano sea ateo. Algo pasó. ¿Por qué no me acompaña a decirle a Dios, Señor, mi familia? Pero antes de decirle a Dios mi familia, ¿por qué no me acompaña a decirle a Dios, Señor, mi vida? ¿Qué tanto secularismo hay en mi vida? ¿Qué tan liviano soy yo? ¿Qué tan neutral? ¿Qué tan poco definido soy yo, Dios? ¿Cuánto de ese secularismo del mundo ha permeado mi vida, mi casa, Dios? Y yo le he abierto puertas, ni le he prestado atención, pero ahí está. Qué bueno que le digas a Dios, Señor, ayúdame a mí. Ayúdame a mí a entender. Dígale a Dios, Señor, ayúdame a entender el tiempo que vivo. Ayúdame a entender mi lugar como padre. ¿Qué tan espiritual es mi familia, mis hijos, o qué tan seculares? Papá, ¿dónde está tu hija en la fe? No en qué lugar. Tú puedes decir, está aquí en el templo. No, ¿dónde está tu hija en la fe, papá? Yo quiero preguntarle a ese papá, ¿qué tanto sabe tu niña de Dios? Papá, mamá, ¿cuánto tu niña conoce de la fe, del evangelio y de Dios? ¿Cuánto hay de él en ella? Papá, tu niña ora, canta, ¿ha entendido el evangelio? Mamá, tus hijos saben quién es Dios. Tus hijos entienden la importancia de amar a Dios. Mamá, tu hija, ¿qué hay en ella de Dios? Hermanos, cuánto narcisismo, cuánto secularismo, cuánto hedonismo nos han influenciado los pseudopastores, los pseudocantantes, los pseudocristianos, imitadores de la fe, imitadores del cristianismo, imitadores de la alabanza a Dios. Pero quiera Dios que en esta noche, oh hermanos, nosotros hoy podamos levantar una barrera en nuestras casas y familias y decir: mi casa y mi familia seguirán siendo para Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos hoy, Dios. Ayúdame, Dios, a entender el peligro
que corre en nuestra casa, nuestros hijos y los hijos de sus hijos, en una sociedad secular, Dios, en una sociedad que no quiere saber de ti. Ayúdame a entenderlo, Dios, a darme cuenta. Oh Dios, que esta noche, Señor, podamos al menos salir de aquí, podamos al menos irnos de aquí diciendo: tengo que hacer algo por mi familia. Tengo que orar una vez más con ellos. Tengo que leer la Biblia con ellos. Tengo que fortalecer la fe de mis hijos. Tengo que cuidar lo que mis hijos ven. Tengo que cuidarlo. Tengo que cuidar, lo que le enseñan en el colegio, la universidad. Yo necesito en la casa alimentarlo de la fe. Yo necesito alimentarle la fe en mi casa a mis hijos. Oh Dios, ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos. Bendice. Ayuda a la iglesia. Hermano, dígale a Dios: Señor, ayúdame. Mañana hay una vigilia. Yo no sé si usted vendrá, pero hay que orar por los hijos. Hay que orar por nosotros. Hay que orar por nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Hay que orar por un mundo que se seculariza cada día más. Hay que orar por una iglesia que cada día, hermano, cada día el enemigo trata de secularizar la iglesia. Y Jesús lo dijo: cuando yo venga, ¿todavía habrá fe en la tierra? ¿Todavía habrá fe en la tierra? Que Dios nos ayude. Una mamá que abrace a sus hijos y le diga: Señor, mis hijos, quiero vivir más en tu esencia. mi familia, Dios, mi familia, mi familia, Dios, mi hija, mi hijo, Señor, los hijos de mis hijos. Papá, es hora de entender la Biblia, la fe. Es hora de conocer a Dios. Es hora de amar a Dios. Es hora, hermanos, de cuidar nuestro entorno. Es hora, padres, de ser vigilantes. Mamá, quieren arrancarle a tus hijos la fe. Mamá, le van a arrancar a tus hijos la fe. Mamá, tus hijos no terminarán creyendo en Dios. Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdame como padre, como madre, como cristiano, como líder. Hay un mundo que está secularizando a nuestros hijos. Van a hacer que tus hijos duden de Dios, que no crean en Él. Les van a matar la fe. Les van a sembrar interrogantes. Les van a desafiar a que defiendan la fe. Les van a argumentar contra Dios. Ayúdanos, Dios. Como te ruego que nos ayudes, Dios. Como te pido